La pasajera del cementerio. Era una noche fría y silenciosa. Ricardo llevaba horas conduciendo sin suerte, sin un solo pasajero que se animara a salir a esas horas. La neblina cubría la carretera como una sábana espesa, reduciendo su visión a apenas unos metros frente al taxi. Cuando pasó frente al cementerio de la ciudad, una figura blanca emergió de la oscuridad. Una mujer vestida con un largo vestido de encaje estaba de pie en la acera, inmóvil, con la cabeza baja y el cabello largo cubriendo su rostro. Ricardo sintió un escalofrío, pero detuvo el auto. Una pasajera era una pasajera, y él necesitaba el dinero. La mujer subió al asiento trasero sin hacer ruido. Su piel era pálida, casi traslúcida bajo la luz tenue de los faroles. Un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y flores marchitas, invadió el auto. Sin decir palabra, le entregó un papel con una dirección escrita en tinta borrosa. Ricardo asintió y comenzó a conducir. Durante el trayecto, la sensación de incomodidad aumentó. Algo en esa mujer no estaba bien. Su respiración era inexistente. No movía ni un solo músculo. Y lo peor de todo, su reflejo no aparecía en el espejo retrovisor. El miedo comenzó a calar en su mente. Apretó el volante con más fuerza, evitando mirar hacia atrás. Finalmente, llegaron a la dirección. Una casa antigua, de ventanas oscuras y puertas cerradas. Ricardo se giró para avisarle que habían llegado, pero el asiento estaba vacío. El aire dentro del taxi se volvió helado. Un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba la casa. Algo en su interior le decía que se marchara de inmediato, pero sus manos no soltaban el volante. De repente, la puerta de la casa se abrió. Un anciano salió, con una expresión cansada en el rostro. Sin saber por qué, Ricardo bajó del auto y le preguntó por la mujer. El anciano lo miró fijamente y respondió con voz quebrada: «Mi hija murió hace 10 años». Ricardo sintió su sangre congelarse. No dijo nada más, solo subió a su taxi y aceleró lejos de ese lugar, con el corazón latiendo desbocado. Desde aquella noche, evitó pasar por aquel cementerio, pero de vez en cuando, al mirar por el espejo retrovisor en la oscuridad, cree ver una silueta blanca sentada en el asiento trasero. Pero una cosa es cierta: Ricardo nunca olvidará aquella experiencia. El taxi de los condenados. Carlos nunca creyó en lo paranormal. Era un hombre práctico, de los que buscan explicaciones lógicas para todo. Pero una noche de tormenta, su mundo cambió para siempre. Eran las 3 de la madrugada cuando recibió una señal de pasajero en las afueras de la ciudad. Un camino solitario, bordeado de árboles retorcidos y envuelto en una niebla espesa. Al llegar al punto indicado, encontró un grupo de personas de pie junto a la carretera. 5 figuras inmóviles, vestidas con ropas viejas y empapadas, como si hubieran estado bajo la lluvia por horas. Algo en ellos le resultó extraño. No se movían, no hablaban, solo lo observaban con expresiones vacías. Uno de ellos, un hombre de ojos oscuros y piel pálida, dio la dirección de un pequeño pueblo a varios kilómetros de distancia. Carlos asintió y les indicó que subieran. Las puertas del taxi se abrieron y en ese instante el ambiente cambió. El aire se volvió helado. El olor a tierra mojada invadió el vehículo. Carlos intentó no prestar atención. Puso en marcha el auto y condujo en silencio. Pero a medida que avanzaba, comenzó a notar algo inquietante. Los pasajeros no se movían, no hablaban, no respiraban. El taxi estaba completamente en silencio. Miró el espejo retrovisor. Su corazón casi se detuvo. Los asientos traseros estaban vacíos. Se quedó paralizado. ¿Dónde estaban? Un golpe seco resonó en el maletero. El auto tembló a otro golpe, como si algo estuviera atrapado dentro, desesperado por salir. Carlos frenó bruscamente, con las manos temblorosas. Salió del auto y abrió el maletero de un tirón. Dentro no había nada.
Salvo marcas de manos ensangrentadas en la chapa, el pánico lo consumió. Cerró el maletero de golpe, subió al auto y pisó el acelerador sin mirar atrás. Cuando al fin llegó a un área iluminada, respiró aliviado. Pero cuando miró el espejo retrovisor, un rostro pálido lo observaba desde el asiento trasero. Carlos gritó y perdió el control del auto. Se estrelló contra un poste, pero cuando la policía llegó, encontraron algo aterrador. En el taxi no había nadie más, solo rastros de agua sucia y huellas de barro, como si algo hubiera salido caminando del vehículo. Desde aquella noche, Carlos dejó de conducir de madrugada, pero a veces, en sus sueños, aún escucha los golpes en el maletero y el susurro de aquellos pasajeros que jamás llegaron a su destino. El muchacho perdido. Manuel llevaba más de 20 años conduciendo un taxi. Había visto de todo: calles desiertas, pasajeros extraños y noches interminables. Pero nunca había sentido el miedo real hasta aquella madrugada lluviosa. La tormenta caía con fuerza sobre la ciudad. Las calles estaban casi vacías, cubiertas por una densa niebla que absorbía el resplandor de los faroles. Manuel conducía lentamente, pensando en regresar a casa, cuando algo en la acera le hizo frenar en seco. Bajo la luz parpadeante de un poste, un niño pequeño permanecía inmóvil. Llevaba un uniforme escolar empapado y el cabello oscuro pegado al rostro. Parecía frágil, perdido en medio de la tormenta. Manuel dudó por un momento, pero el instinto le hizo detenerse. La idea de dejar a un niño solo en esa noche fría era impensable. El niño abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero sin hacer ruido. Su piel era tan pálida que casi parecía luminosa bajo la tenue luz del tablero. Murmuró una dirección con voz apenas audible. El aire dentro del taxi se sintió diferente en cuanto el niño subió. Un frío inexplicable se filtró en la cabina, como si la lluvia hubiera invadido el auto. Manuel encendió la calefacción, pero no hizo diferencia. Condujo en silencio, pero algo no estaba bien. El niño no se movía, no respiraba de manera perceptible. Sus ojos oscuros permanecían fijos en la ventana, sin parpadear. El camino se hizo interminable. Cada farol parecía más tenue, cada calle más vacía. El silencio dentro del taxi se volvió asfixiante, como si la noche se hubiera tragado todos los sonidos. La sensación de inquietud creció cuando Manuel notó algo extraño en el retrovisor. Aunque el niño seguía empapado, el asiento trasero estaba completamente seco. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El parabrisas comenzó a empañarse más de lo normal. Un vapor denso cubría los vidrios, limitando la visión. La ventilación no hacía efecto. El auto se volvió más frío. Finalmente, llegó a la dirección indicada. Una casa antigua, de madera oscura, se alzaba en la penumbra. Las ventanas estaban cerradas, las luces apagadas. Manuel giró la cabeza para avisarle al niño, pero el asiento trasero estaba vacío. El taxi nunca se había detenido. La puerta no se había abierto. La piel se le erizó al comprender que había estado conduciendo solo todo el tiempo. El miedo le oprimió el pecho mientras observaba la casa. Una sensación de desasosiego le invadió. Sin embargo, algo lo obligó a bajar. Se acercó a la puerta con pasos inseguros y golpeó con los nudillos. Segundos después, la puerta se abrió y una mujer apareció en el umbral. Apenas vio el taxi, su rostro palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas y cubrió su boca con las manos. La reacción lo desconcertó. Pero antes de que pudiera decir algo, la mujer dio un paso atrás, como si estuviera a punto de desmayarse. El aire a su alrededor se sintió denso. Una presión invisible se acumulaba en su pecho, impidiéndole respirar con normalidad. Las palabras de la mujer fueron apenas un susurro, ahogadas por el llanto. 5 años atrás, su hijo había muerto en esa calle. Había salido tarde de la escuela y cruzó sin mirar. Un taxi lo atropelló y murió en el acto. Desde entonces,
cada cierto tiempo, alguien lo llevaba de regreso. El silencio lo envolvió todo. Manuel sintió un nudo en la garganta. Un peso frío se asentó sobre sus hombros. Volvió al taxi con pasos inseguros, incapaz de comprender lo que había ocurrido. Al sentarse al volante, notó algo en el parabrisas empañado. Una pequeña huella de mano estaba marcada en el vidrio. El corazón le dio un vuelco. El miedo se convirtió en pánico. Arrancó el auto y se alejó lo más rápido posible de aquella casa. Desde esa noche, nunca más volvió a conducir bajo la lluvia. Pero algunas noches, cuando la neblina cubre las calles y las gotas de lluvia resbalan por el parabrisas, siente un peso en el asiento trasero. Y aunque no se atreve a mirar el retrovisor, sabe que alguien está ahí. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. Muchas gracias por ver. Muy buenas noches.